Hermanos, muy buenas noches, o todos los oyentes o las personas que nos visualizan por cualquier medio. Muy buenas noches a todos. Es una bendición y privilegio poder dirigirnos a ustedes de nuevo en esta hora. Y gracias al Señor porque nos permitió pasar una semana mayor que le llaman, y algunos estuvieron sin duda siempre meditando en las cosas del Señor, otros viajando, no sé cómo lo pasó usted, pero espero que lo haya pasado bien y es una bendición saludarlos de nuevo en esta noche. Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques, los saluda, y aquí estamos de nuevo, mis hermanos, para continuar nuestro estudio. Hoy toca ver Mateo 7, versículos 7 y 8. Pero antes queremos encomendarnos en las manos del Señor y que Él sea nuestro Maestro en esta hora de la noche. Oremos, acompáñenme en esta hora. Padre, una vez más, con gratitud nos dirigimos al trono de tu gracia por el privilegio maravilloso que tú nos diste este día de poder vivir, Señor, abrir nuestros ojos, contemplar la luz de un nuevo día, disfrutar de tus bendiciones también, Padre amado. Muchas gracias por todo lo que tú nos provees, y en tu amor y en tu bondad siempre nos los permites disfrutar, Padre amado. Hoy, al entrar al nuevo estudio del versículos 7 y 8 de Mateo 7, Señor, por favor, ayúdenos a entender mejor y a poder, Señor, discernir todas esas cosas interesantes que hay en tu palabra, y que eso nos ayude, Señor, a profundizarnos cada día más y escuchar y escudriñar de tu palabra, Padre amado. Quédate tú con nosotros esta noche y seas tú nuestro Maestro. Nos encomendamos en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, los versículos que nos toca estudiar esta noche es Mateo 7, 7 y 8. Y dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es bien sabido de todos mis hermanos en que este versículo siempre ha sido parte de las meditaciones, los mensajes que escuchamos en cuanto a la oración. El título aquí en este tema es la eficacia de la oración. Pues ni modo, la mayoría de hermanos siempre toman ese texto para dar un estudio de la palabra del Señor en cuanto a oración, cómo se debe orar y todas estas cuestiones. Es importante, mis hermanos, porque muchas veces salimos del texto, de lo que estamos hablando. Hoy podemos ver este texto y su contexto. Una vez más podemos ver nosotros acá, parece que como que Cristo cambiara repentinamente el tema de nuevo. ¿Qué conexión posible hay entre el no juzgar, según los versículos 5 al 6 que hemos venido estudiando, y el discernimiento del Evangelio que pudimos ver también en el versículo 6? Y ahora en la perseverancia de la oración, según dentro del capítulo 7 al 11. Algunos suponen, mis hermanos, que no hay ninguna conexión, o consideran que la variedad de temas constituye una clara evidencia de que el Sermón del Monte no es una sola predicación, sino una compilación de dichos variados pronunciados por el Señor en diferentes ocasiones. Por lo tanto, dicen, es inútil buscar un hilo conductor que una las diversas secciones. Sin embargo, hasta aquí hemos podido trazar sin dificultades una línea coherente en el pensamiento del Señor. Más aún, hemos descubierto una estructura rigurosa en el sermón que delata una clara intencionalidad, poderosa lógica en el desarrollo de los conceptos.
Será altamente sorprendente que tal cohesión desapareciese solamente en la primera parte del capítulo 7. Aún en el supuesto de que se trate de una compilación de dichos, suposición que no compartimos, tendríamos que decir que en los capítulos 5 y 6, el editor del texto ha sido dar cohesión, tendríamos que decir pues de que el editor del contexto ha sido dar coherencia y continuidad a la agrupación de ideas. ¿Cómo explicar pues el que ahora cambie bruscamente de rumbo, dejando atrás la argumentación lógica y empleada en un estilo más ecléctico? No tendríamos que permitir, más bien la cohesión de las secciones anteriores nos anime a buscar una secuencia de ideas lógicas, desarrollando en medio de lo que parece un pasaje caracterizado por la diversidad de temas. Hasta aquí el capítulo 7 ha versado sobre diferentes aspectos de nuestra relación de los demás. Como discípulos de Jesucristo debemos renunciar a actitudes críticas y enjuiciadoras. Eso vimos anteriormente en los estudios, ¿verdad? Y permitir que Dios nos sane para poder ayudar a los demás. Librarnos de muchas cosas y podemos ser útiles para nuestros hermanos en la congregación o en nuestro entorno, en la zona que vivimos, en las comunidades donde nos desarrollamos nosotros. Y debemos ejercer discernimiento para saber reconocer quién aceptará de buen grado nuestro mensaje y quiénes no. Eso lo vimos en los versículos anteriores, ¿verdad? Hablando de los perros y cerdos, a quién darles, ¿verdad? En el versículo 12 nosotros vemos otra cosa distinta. El Señor volverá claramente al tema de nuestra relación con los demás. Todos estos versículos, pues, versan sobre las relaciones humanas. Solo el versículo 7 al 11 parecen no encajar dentro de este esquema. Aparentemente vuelve al tema de la oración ya tratado en el capítulo 6 y versículo 11. ¿Se recuerdan ustedes cuando tocamos el capítulo 6 y vimos todas las cosas de la oración y la actitud que debemos tener en cuanto a estas cosas? Pero insistimos, ¿acaso debemos pensar que el Señor ha estructurado su sermón o que el editor ha agrupado sus materiales con tanta torpeza como para introducir aquí algo que desentona en vez de incluirlo en el lugar apropiado? Antes bien, ¿no debemos entender las cosas al revés? En vez de pensar que nuestro texto está fuera del lugar, debiéramos suponer que si se halla aquí es porque el Señor quiere que el contexto determine su lectura correcta. Me explico, al llegar a este punto del sermón, el discípulo fiel debería estar sufriendo una fuerte sensación de perplejidad. Como hemos visto, Cristo acaba de exponer una serie de principios que parecen contradecirse entre sí. En algunos casos no debemos juzgar a los demás, según lo que vimos en el capítulo 7, del versículo 5 al 7. En otros debemos juzgarlos. El versículo 6, debemos prestar ayuda a otros en sus luchas morales y espirituales. En el versículo 5, pero también debemos identificar a aquellos que van rechazando nuestra ayuda. A quien consideramos poder ayudarlos, pues hay que hacerlo. Y los que no, pues ni modo, no hay que darles esa ayuda. Todo parece muy sutil y complicado en cuestión de discernimiento y de sabiduría. Jesús establece los principios generales que debemos seguir, pero nuestro comportamiento exacto en cada caso y en cada situación
no se presta a ser legislado. Más bien tendremos que echarnos sobre el Señor y ser guiados por Él mismo. Así pues, el tema de la oración se introduce aquí no como torpeza editorial, sino como el paso siguiente de que debemos dar para cumplir fielmente las exigencias de nuestro Maestro. Las relaciones humanas son tan complejas y requieren un grado tal de discernimiento que no podemos manejarlas correctamente solo en base a la implementación de ciertas normas. Si la ayuda especial de Dios concediésenos la sabiduría de arriba, estaremos perdidos. La intercesión, según el versículo 7 al 11, es imprescindible para tener relaciones positivas, ministerios fructíferos. Todo esto presume que ante todo, Cristo quiere que en nuestras oraciones pidamos y busquemos sabiduría. Correctamente, alguien podría protestar, pero los versículos 7 al 11 no hablan de la sabiduría, sino que expresan generalidades. Efectivamente, es así, pues es perfectamente legítimo aplicar el principio de estos versículos a las situaciones y necesidades más variadas, como el Señor mismo hizo en otras ocasiones. Pero eso es a lo que me refería hace un momento cuando decía que, en vez de pensar que este texto desentona con el contexto, debemos permitir que el contexto determine la lectura correcta del texto. El contexto y no el contexto en sí es el que establece que los que más necesitamos pedir al Padre en cuanto a nuestra relación y nuestro ministerio en la sabiduría. Dicho de otra manera, si los versículos 7 al 11 no encontramos en continuación del 6, 5, 15, sería correcto suponer que tiene una aplicación muy amplia y se refieren a cualquier tipo de situaciones en la que mediante oración y súplica y acción de gracias hacemos conocer nuestras peticiones delante de Dios, según lo que Pablo nos dice en Filipenses 4:6. En cambio, si hubiese encontrado a continuación en el en el capítulo 6 y 19:34, los habríamos interpretado como la solución cristiana al afán materialista. Mientras el mundo acumula riquezas, hermanos, el creyente hace saber al Padre todas sus necesidades. Y eso vimos en el estudio anterior, cómo es que se mueve el mundo, se mueven los negocios, y también nosotros hemos caído en esta parte de querer movernos en el mundo de los negocios y todas esas cosas, pero sin embargo, como cristianos o creyentes en el Señor, sabemos que tenemos otras clases de necesidades. Y la mayoría de nuestras necesidades, hermanos, también, aparte de ser materiales, son más espirituales. Si se hubiera encontrado al final del sermón, los habríamos interpretado como la respuesta del discípulo, quien, deseoso de revestirse de la justicia expuesta por el Señor, pero profundamente consciente de sus propias bancarrota moral y de su incapacidad para vivir a la altura de la enseñanza de Jesús, acude a Dios en oración para pedirle salvación, para buscarle. Y eso encuentra usted en Jeremías 29:13. Y solicitar entrar a su reino, porque si Dios mismo no nos capacita para estas cosas, no hay esperanza para nosotros, mis hermanos. Pero de hecho se encuentra en un contexto en el que prima nuestra necesidad de discernimiento moral y espiritual en el ministerio cristiano. Esto significa, por supuesto, que no podamos aplicar estas palabras a otras esferas de nuestra experiencia,
sino solamente que en el contexto del sermón, Cristo establece que la oración al Padre es la solución a nuestra falta de sabiduría. Esta interpretación recibe un pequeño apoyo a través de la epístola de Santiago, que repetidamente refleja con toda fidelidad la enseñanza del Sermón del Monte. Pues bien, cuando Santiago llega a hablar acerca de cómo Dios contesta nuestras peticiones, menciona explícitamente la sabiduría. Por eso dice Santiago 1:5, dice: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que lo pida a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Los versículos que estamos leyendo nos lleva entonces a entender que en las oraciones que debemos hacer nosotros, aparte de las cosas que nosotros queremos pedirle al Señor, debemos pensar en que Dios nos dé amplia sabiduría para poder actuar, para poder pedirle al Señor las cosas que nosotros necesitamos. Preguntamos, ¿tenía Santiago en mente la enseñanza de Jesús? Desde luego, sus palabras se hacen eco de las del Señor. Pedid y se os dará. Que pida sabiduría y le será dada. Entiendo pues que las exhortaciones del versículo 1 al 11 se puede hacer intensivas a toda clase de intercesión. Sin embargo, vamos a interpretar según el contexto y suponer que, ante todo, Jesús está tratando nuestra necesidad de pedirle, Padre, sabiduría y discernimiento en nuestras relaciones humanas. Hermanos, es importante que a través de esta meditación, de este estudio, podamos aprender, o hemos aprendido, que la oración sea muy eficaz. Debemos hacerlo con mucha sabiduría. Y en nuestras oraciones debemos aprender eso, de que aparte de pedir cosas para nosotros, debemos primero pedirle sabiduría a Dios en nuestras oraciones, para que a través de esta sabiduría nosotros podamos dirigirnos a nuestro Padre Celestial y poder pedirle las cosas de verdad, lo que nosotros necesitamos. Y ya hemos dicho y nos hemos encauzado mucho por las cosas más espirituales que las materiales. Sin embargo, yo creo que ya hemos aprendido mucho, que a través de todos esos estudios debemos de buscar más la comunión con el Señor y no tanto enrolados en negocios. Es bueno, hermano, claro que de eso vivimos porque necesitamos vestirnos, comer y todo esto, pero que nuestro afán no sea desmedida, ¿verdad? Sino que sea en lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Y por ello están esos versículos que hemos aprendido hasta ahora, y decir, debemos pedirlo al Señor primero, sabiduría, para poder pedir las demás cosas en nuestra vida cotidiana. Señor los bendiga y continúe con nosotros, Pastor Abdiel López. Que les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta enseñanza. Hoy estudiando Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, de una manera muy importante. Quiero, para refrescar nuestra memoria, leerlo en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ya nos explicaba nuestro hermano Ezequiel esa aparición de este tema otra vez de la oración distante del capítulo 6, donde habla, ya reflexionamos meses atrás sobre el Padre Nuestro. Pareciera ser como que debió haberse incluido antes, pero creo que el sentir del Señor es bien intencional, y en este momento
es donde debemos de entender qué es lo que pedimos. No se trata de pedir antojos, no se trata de pedir algunas cosas que son como caprichos. Se trata de saber qué pedir y de la continuidad de eso. De eso vamos a hablar hoy, y vamos a hablar de esta triple exhortación que aparece acá. Para eso es importante que pongamos atención a los matices de esta exhortación. En primer lugar, por lo menos tres cosas. En primer lugar, en el texto griego, el tiempo presente de los imperativos indica continuidad o perseverancia. De esa manera, como acabo de leerles en la Nueva Traducción Viviente, ahí se pone intencionalmente el tiempo presente. Es como si Cristo dijera: seguid pidiendo, perseverad la búsqueda y no os canséis de llamar a la puerta. En la Nueva Traducción Viviente dice: sigan pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Es algo que como que ya se estaba haciendo y que debe continuarse y debe crecer en esa manera de acercarse al Señor. En segundo lugar, aunque los tres verbos aquí son sinónimos en significado, o sea, pareciera ser que podría sonar como una redundancia, se refieren a una misma obligación, la de orar, y se caracterizan básicamente por una creciente intensidad, algo que va de poco hacia más. Por ejemplo, pedir describe la acción básica de comunicarle a Dios nuestra oración, nuestra plegaria, nuestra necesidad. Buscar es algo más que pedir, pues supone un grado de esfuerzo personal. ¿Verdad? No podemos venir, el Señor, ayúdame con esto una vez, y de ahí ya se lo dije al Señor y mire Él qué hace. Va un poquito más allá en el asunto de buscar, implica un poco de esfuerzo personal, y llamar sugiere cierto matiz de perseverancia o inoportunidad. Es como ser insistente en algo. Por eso la selección de palabras que usa Jesús acá en tiempo continuo indica que nuestra oración debe ser perseverante. Pero pareciera entonces que si nuestra oración debe ser perseverante, como que hubiera una contradicción con lo que ha dicho en el capítulo 6 de las vanas repeticiones, ¿verdad? Pues lo acaba de enseñar hace un momento. ¿Cómo puede decirnos entonces ahora insistir en que perseveremos en la oración? Y aquí nos vamos a encontrar una vez más con dos principios complementarios que deben ayudarnos en nuestro asombro por su aparente contrariedad o contradicción. Pero en realidad aquí no se trata del amontonamiento vano de palabras, sino de la autenticidad de nuestro corazón reflejada en la intensidad y persistencia de nuestra oración. No se trata de un rezo, de una manera continua de decir algo solo por decirlo, sino lo que sale desde acá adentro. ¿Qué expresamos desde adentro hacia afuera cuando estamos orando delante de Dios? Tomemos en cuenta que Dios no nos contesta con base a la cantidad de palabras empleadas, ni tampoco a la cantidad de tiempo que dediquemos a orar. No estoy diciendo que no haya que orar. Claro que hay que orar con perseverancia, claro que hay que invertir tiempo, pero hay muchas razones para orar. Pero no es el tiempo ni la cantidad de palabras las que hacen que el Señor preste particular atención a nuestra petición. Él lo que sí requiere es que nuestras peticiones procedan de un corazón sincero, no de un anhelo insistente, no de una urgencia nuestra, sino de la sinceridad de lo profundo de nuestro corazón. Como el mismo Señor Jesús nos enseñó en la parábola de la viuda y del juez, allá en Lucas 18, del verso 1 al 8, le voy a recordar esa parábola haciendo la lectura de este pasaje, que dice: cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Le voy a recordar esa frase: siempre debemos de orar y nunca darnos por vencidos.
Había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta el último día, si hasta él dio su veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Una de las cosas que he aprendido en estos días en la lectura de un libro que estoy leyendo sobre la oración, o que terminé de leer sobre la oración, es el hecho de que la fe en la oración no se trata en la certeza de algo que voy a recibir. O sea, no podemos decir: es que yo le pedí al Señor, yo sé que Dios me lo va a dar. Esa es solo una parte de la fe, pero es una fe muy básica, una fe muy infantil, déjeme decirle así dicen algunos estudiosos de este tema. La fe radica en presentar delante de Dios mi necesidad, mi petición, y esperar de Él la respuesta, esperar de Él la mejor respuesta. En eso consiste la fe. Y por eso el Señor insiste en hacer la petición, pero recuerde, hay una sinceridad en nuestro corazón. Entonces, la oración que logra que Dios actúe ante ese clamor de día, es aquella que se hace de día y de noche y exterioriza el clamor de un corazón sincero. Muchas veces Dios nos contesta rápido, porque es necesario que se vea o que reflejemos la seriedad de nuestra petición y el verdadero interés que está detrás que subyace en esa petición. ¿Qué hay detrás de esa petición? Dije que eran tres cosas. La primera es el presente continuo. La segunda que le acabo de mencionar es el significado de orar. Y la tercera es que los verbos que se usan aquí hablan de una actitud humilde de dependencia de Dios. No pedimos si no tenemos conciencia de nuestra carencia. Eso es importante. Y muchas veces, por ejemplo, he leído que lo más difícil para una persona que tiene muchos recursos es depender de Dios. Y no es malo tener, lo malo es pensar que como ya tengo, ya no necesito a Dios. Eso es una mala actitud. No pedimos si no tenemos conciencia de nuestra carencia. No buscamos si no nos sentimos perdidos o si no nos percatamos que hemos perdido algo. ¿De qué nos estamos perdiendo? No llamamos si no nos sentimos excluidos y si no deseamos entrar. En cada caso, estos tres imperativos que se mencionan acá, pedir, buscar, llamar, implican el reconocimiento de nuestra necesidad y la conciencia de nuestra incapacidad humana para suplirla. ¿Cómo voy a llenar esa necesidad? Este texto presupone que el discernimiento ha adquirido la posición, o sea, al presentar nuestra oración, este texto está presuponiendo que en esta oración ya hemos nosotros haciendo esta petición desde la posición de hijos. Recuerda lo que dice Mateo 6: cuando vosotros oréis, oraréis así, o debéis orar así: Padre nuestro. Es Jesús quien nos invita a venir al Padre como hijos. Entonces, reconociendo esa posición que ya adquirimos como hijos y que somos parte de la familia de Dios, ahora al acercarnos a Él debemos vivir en consecuencia con la dignidad de esa familia y cumpliendo la voluntad del Padre a quien nos estamos acercando. Es importante que entendamos nuestra posición
y el honor que debemos rendir a esa posición. Ahora nos podemos acercar confiados en que dentro del ámbito de la comunión con Dios, de la comunión con el Padre, de la comunión con nuestro Padre, nuestras peticiones serán contestadas. Lo de vivir en consecuencia con el verbo buscar, el cual hemos dicho ya antes, que sugiere que nuestras oraciones deben ser respaldadas por nuestra manera de vivir. Debemos de tomar en cuenta que no podemos pedir sabiduría delante de Dios si no queremos vivir en consecuencia con lo que Dios espera de nosotros. Si solo queremos malgastar nuestra vida en nuestros propios intereses creados, como dice Santiago 4, versos 2 y 3. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidiando lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, si no queremos vivir en consecuencia con esa pertenencia a la familia de Dios, estamos mal. En vano se lo pedimos, no estamos dispuestos a dedicar tiempo a la meditación en la palabra. Póngale cuidado a esto que le voy a repetir. En vano se lo pedimos si no estamos dispuestos a dedicar tiempo a la meditación de las Escrituras, pues estas son el medio eficaz para que ese Dios normalmente nos enseñe, nos transmita de su amor y de su bondad. En vano le pedimos si no dedicamos tiempo y esfuerzo a recibir la enseñanza de aquellos hermanos nuestros que Dios ha dado a la iglesia para nuestra edificación. Cuando ya creemos que lo sabemos todo, cuando no necesitamos de más, entonces también no estamos siendo sabios. Porque para ser sabios necesitamos escuchar las palabras de Cristo, pero también, además de escuchar las palabras de Cristo, necesitamos ponerlas por obra. En nuestra búsqueda de la sabiduría, la oración nunca puede ser un evento aislado, o nuestra oración no debería de ser una oración por puro compromiso, ¿verdad? O tampoco pedir sabiduría solo porque qué pereza pensar y quisiera resolverlo todo rápido. La sabiduría ciertamente es un don de Dios, pero un don recibido por medio de la perseverancia. La Reina Valera usa la expresión longanimidad, junto con paciencia, junto con perseverancia. Allá en el oriente del mundo, en Asia, varias culturas, entre una de esas culturas orientales, hay un dicho que dice que la paciencia y la perseverancia es como cavar un pozo con una aguja. Va a llevar tiempo. La sabiduría no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Ciertamente es un don de Dios, pero un don que nos va llevando por eventos que van provocando que nosotros cometamos errores, pero aprendamos de ellos, y al aprender de ellos y no repetirlos, entonces estamos adquiriendo sabiduría. Entonces, debemos de tomar en cuenta que no basta con hacer peticiones verbales. Hemos de asegurarnos de que nuestra fidelidad a Cristo es total y estemos buscando activamente el cumplimiento de su voluntad. No podemos pedir sin buscar. No podemos decir que nos traigan acá. A veces nosotros usamos el término que queremos la papa pelada y reventada, ¿verdad? No queremos sacarla, no queremos cocinarla, no queremos pelarla, ni siquiera partirla. Ya la queremos todo servido, y no se trata de eso. Hay muchas cosas que usted, mi amado hermano, puede estarse perdiendo de recibir porque sencillamente solo ora, no busca, no llama, no es más intencional en su oración delante de Dios. Déjeme hablarle, para ir acercándonos al cierre de este estudio, acerca de la gloriosa promesa
que se menciona ahí en el verso 8. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Recuerda el verso 7. Pedid, buscad, llamad. Y Jesús añade, y se os dará, y hallaréis, y se os abrirá. Es una secuencia que no puede obviarse. No puede obviarse. La respuesta no viene si no hay oración, si no hay petición, si no hay búsqueda y si no hay ese toque, ese llamado para que poder recibir el favor de Dios. Cada una de las exhortaciones, si las obedecemos, es contestada por medio de una correspondencia exacta. Él va a hacer exactamente lo mejor para nosotros. En realidad se trata de 3 pequeñas imágenes visuales procedentes de la vida cotidiana que ilustran esta realidad. Déjeme que le explique. Es la persona que pide la que suele recibir, la persona que busca la que suele hallar, y la persona que llama la que suele conseguir entrada. En cambio, si alguien no pide, ni busca, ni llama, se quedará igual que antes. Hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de estar en un congreso de pastores con otros hermanos y nosotros no habíamos cenado, ya era noche, que era casi medianoche, y entonces llamamos a alguien para que viera si nos podía conseguir guardar comida. Pero íbamos 3 que íbamos juntos y habían otros que iban con nosotros también, pero pues solo nosotros teníamos a alguien ya ahí cerca. Y cuando le llamamos, él fue a buscar y fue a pedir comida para nosotros. Llegamos al hotel, nos recogieron en el aeropuerto, íbamos como unas 30 personas. De las 30 personas, solo 3 pudimos cenar. ¿Sabe por qué? Porque alguien fue a buscar, alguien fue a pedir y consiguió comida para nosotros. Los demás no. Los demás no tuvieron esa iniciativa. Aunque tenían amigos adentro, aunque había gente esperándolos adentro, pero solo a nosotros se nos ocurrió decirle a alguien que vaya, que busque, que pida, y comimos bien esa noche, gracias a Dios. Entonces, le cuento esta historia porque a veces dejamos de recibir cosas delante de Dios porque no damos un paso más allá, un paso extra. Entonces, si alguien no pide, ni busca, ni llama, se quedará igual que antes, como le decía. La nota dominante que subyace en estos versículos, que está detrás de estos versículos, es doble. En primer lugar, los derechos de la oración pertenecen a todos los discípulos. Todo el que pide, recibe. O sea, no es una relación exclusiva, no porque usted es pastor, no porque usted tiene, o porque usted hace ayuno todos los días, o porque usted hace vigilias todas las noches, usted va a recibir más. No, está disponible para todos, para todos. No se trata de favoritismo ni de posiciones. En cuanto a nuestro derecho de acceso al Padre, queda determinado que por ninguna virtud nuestra, sino por la eficacia de la obra de Cristo, tenemos acceso al Padre. Dios trata a todos sus hijos por igual y nos concede a todos el derecho de presentarnos ante Él con nuestras necesidades y peticiones, ya seamos judíos o gentiles, varones o mujeres, siervos o libres, ricos o pobres, altos o bajos, guapos o feos. Todos tenemos la misma oportunidad de acercarnos a Dios. En segundo lugar, primero está, todos tenemos acceso. En segundo lugar, está la absoluta seguridad de que Dios contesta nuestras oraciones. Él sí las oye. Él no es que le tengamos que gritar más porque está sordo como los profetas de Baal. Él sí nos oye, pero al oír también nos ve nuestra actitud, ve nuestra disposición, ve nuestra vida, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cristo aquí, o el Señor Jesús lo dice aquí por lo menos 6 veces en los versículos 7 y 8. Y luego, por si acaso no es suficiente, lo remata por medio de la ilustración de la paternidad humana en los versículos 9 al 11 que vamos a ver más adelante. Esto debería quedar claro para nosotros. Dios no es un padre mezquino
y tacaño que disfruta poniéndonos en apuros a nosotros sus hijos, sino un padre amante que se complace en atender a sus peticiones. Personalmente como papá a veces cometo de pronto el error de querer solucionarle anticipadamente las cosas a los hijos, y a veces hay que dejarlos que ellos lo solucionen. Pero cuando podemos como padres intervenir y ayudar en la vida de los hijos y ellos nos dan ese espacio y nos dan esa oportunidad, wow, uno se siente muy bien como padre y disfruta el ser padre y disfruta viendo a los hijos gozar lo que uno ha querido para ellos. Esa es la actitud de Dios. Por supuesto, eso no quiere decir que Dios se compromete a conceder cualquier capricho nuestro, con tal que insistamos lo suficiente. Eso le decía desde el principio. Cristo no nos ofrece aquí un cheque en blanco para hacer lo que querramos. Presupone que nos hemos comprometido con Él mismo como Señor y con el reino de Dios como nuestra primera prioridad. Como lo decía, se recuerda allá en Mateo 6:33. Se lo recuerdo en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces no solo se trata de pedir, se trata de llevar también esa vida justa. Esto presupone que nuestras peticiones brotarán de un sincero intento de poner por obra las enseñanzas de los capítulos que hemos estado estudiando, 5, 6 y 7. Y que nuestro interés en la oración se centrará en un ministerio realizado para la gloria de Dios y para edificación de nuestros hermanos. Pero si nuestras actitudes son correctas, podemos tener entonces plena seguridad de que nos concederán nuestras peticiones. Yo he estado muchas veces en situaciones en las que le digo al Señor, tú me trajiste acá, Señor, mira esto. Y a veces de lo menos esperado sucede algo y las cosas se solucionan y uno dice, sí, Señor, sabía que estás conmigo. Esto es lo que nos da confianza en nuestro ministerio, el que podamos llevar ante Él, Señor, todas nuestras dudas, nuestras mismas perplejidades que a veces se nos presentan, y podemos acercarnos a Él con la certidumbre de que Él nos concederá la sabiduría necesaria y el oportuno discernimiento. Sí, hay cosas que Dios no va a hacer. Por eso lo que principalmente debemos de pedirle, especialmente en relaciones humanas, es sabiduría y discernimiento. Pero para eso hay que buscarla, para eso hay que llamar. No tenemos que afrontar las sutilezas que Cristo acaba de exponer dependientes solo de nuestros propios recursos. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino sabiendo que dependemos de nuestro Padre y que nuestro Padre nos dará luz necesaria para cada momento. Pero al final de cuentas, somos nosotros los que tomamos las decisiones. Esto, hermanos amados, debe ser motivo de mucho ánimo para los que estamos pasando por los momentos en los que Dios parece estar lejos de nosotros, en momentos en los que nos sentimos o vemos o sentimos a Dios indispuesto a contestar a nuestras oraciones. ¿Por qué no ha respondido? ¿Por qué no sucede? Déjeme decirle esto. O Jesús mentía al hacer la promesa, o debemos aferrarnos a la firmeza de su promesa. Pero recuerde, cuando usted pone por encima de todo el reino de Dios y vive una vida justa, usted tiene la confianza de pedir, porque está viviendo en consecuencia con el rey y el reino. Y eso es importante que usted lo tome en cuenta. Aunque la respuesta parece tardar en aparecer, con toda seguridad llegará a nuestra vida de la mejor manera y en el mejor momento. Y si tarda, lejos de causarnos desánimo, debería provocar a nosotros la reacción de perseverar aún más en la oración. Les recuerdo lo que dice, o como podríamos traducir este versículo 8. Sigan pidiendo,
Sigan perseverando en la búsqueda y no se cansen de estar llamando a la puerta. Hermano, no podemos desmayar, pero pídale a Dios sabiduría primero, discernimiento, para vivir una vida justa, una vida honesta y sincera delante de Dios, dispuesta a que en lo que le está pidiendo a Dios esté afinado a la voluntad de Dios y a lo que Dios está esperando de nosotros. Y seguramente la respuesta de Dios pronto llegará a su vida. Esta noche le animo a orar con esa fe. Le animo, hermana, hermano, le animo a no desmayar en la petición que está haciendo. Sí, ha llevado tiempo. Ayer oía un predicador que decía, hacer algo bueno de la noche a la mañana toma por lo menos 30 años, decía él. Y me dejó asombrado. Entonces hay cosas que no suceden así de la noche a la mañana. Hay eventos que en nuestra vida deben irse trazando. Siga pidiendo, siga buscando, siga llamando, que esa puerta pronto se abrirá para usted y para su familia. Acompáñeme a orar en esta noche. Señor amado, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, gracias, dándote gracias por tu bendita palabra, por este desafío a perseverar en la oración, especialmente en cualquier circunstancia que estemos enfrentando en la vida. Hoy clamamos por sabiduría y discernimiento, Señor, ante nuestras relaciones, ante nuestras decisiones, en nuestro trabajo, en el colegio, en nuestros estudios, en cualquier cosa que estemos haciendo, Señor, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que podamos depender completamente de ti para hacer siempre tu bendita voluntad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Permite que vayamos creciendo en fe y permite que sigamos buscando, que sigamos pidiendo, que sigamos llamando. Señor, que no desmayemos, que en tu gracia y amor veamos esa respuesta pronto hacerse realidad en nuestra vida y ante nuestros ojos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos amados, pedimos al Señor que estos estudios estén siendo de bendición para su vida. Gracias por acompañarnos. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la Villa de San Juan Zacatepeques en Guatemala. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.